bastante complejo en la parte evaluativa, en la parte de lo de las clases. Yo pude dar, por ejemplo, mis clases como las del día de hoy. Cuadramos, incluso dimos una clase, si no estoy mal, un domingo, porque los muchachos habían unos que vivían en una parte donde no les salía internet y tenían que salir como a una vereda o algo así para poderse conectar. Entonces no fue como tan fácil, pero por lo menos la parte teórica se pudo brindar. A mí lo que realmente me preocupa con ustedes es la parte práctica y todavía no hay como un pronunciamiento al respecto. Entonces, esperemos que esto mejore y que las cosas por el bien de todos pues vayan cambiando. Vamos a hablar hoy sobre fisiopatología de la diabetes. Le pido por favor a Juan que me envíe cuáles son las otras clases que están pendientes. Y chicos, yo estoy disponible para cuando ustedes me digan. eh, no sé si de pronto mañana o el jueves o el viernes tengan un tiempito. Hoy vamos a hablar de la parte de fisiopatología de la diabetes, pero tenemos pendientes, si no estoy mal, creo que tiroides y glándula suprarrenal e hipófisis, que eso es complejo darlo en una sola charla. Cuando hablamos de trastornos de la hipófisis y de la glándula suprarrenal, hablamos específicamente de dos enfermedades porque hay más de 35 enfermedades para hablar y pues tampoco es que van a ser un semestre de endocrino. Generalmente hablamos de síndrome de Cushing y de insuficiencia suprarrenal y eso es lo que yo pregunto usualmente en el examen. Yo simplemente pregunto lo que doy aquí en clase. Incluso esta diapositiva, que es la única que vamos a ver el día de hoy, aquí se resume todo. Yo se las puedo facilitar o le toman foto como quieran para que la puedan utilizar. En el momento que haya una pregunta, inmediatamente me dicen, yo voy a ir parando cada fenómeno fisiopatológico, voy haciendo una pausa, les voy preguntando si todo va bien y me van contando. Por favor, no, la idea es que esto quede claro porque cuando hablemos el próximo semestre de la parte de tratamiento y hagamos algo de enfoque del tratamiento, ya no voy a hablar de ese mecanismo fisiopatológico. Entonces, cualquier cosa, por favor, me van avisando. ¿Estamos bien, muchachos? Sí, señor. Bueno, bueno, cuando uno habla de la diabetes mellitus, uno habla de una enfermedad multisistémica y la definición de diabetes es una definición muy amplia. Si ustedes le preguntan a cualquier persona, a cualquier individuo, incluso a cualquier persona del ámbito de la salud diferente a medicina, que qué es diabetes, le van a decir de una vez es el azúcar en la sangre. Es como la definición popular y lo que la gente usualmente establece como lo que es la diabetes mellitus. Pues la diabetes mellitus se enfoca dentro de un grupo de enfermedades en donde existe una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y de las proteínas, y que se traduce desde el punto de vista laboratorio en un incremento en el valor de la glucosa por encima de cierto valor, y esto se asocia a enfermedades microvasculares, macrovasculares y con el incremento en el riesgo de mortalidad. Cuando hablamos del compromiso microvascular, estamos hablando de tres grandes sistemas. A nivel del sistema ocular, sistema visual, porque compromete la retina, sistema urinario, sistema renal, porque compromete riñones, y sistema nervioso, especialmente el periférico, porque produce neuropatía periférica en un amplio espectro. Y el componente macrovascular, hablamos del componente cardiovascular, cerebrovascular y vascular periférico. Eso lo hablaremos en séptimo semestre cuando hablemos de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, pero si se dan cuenta, la definición de esta enfermedad va mucho más allá de un solo valor o de un solo parámetro que se mide en sangre, que es el valor de glucemia. Cuando se habla de los fenómenos fisiopatológicos, hay varios aspectos aquí. El primero es la forma como se hace el diagnóstico de diabetes mellitus. El diagnóstico de diabetes mellitus tiene un componente que es muy, yo busco aquí, la debo tener, es un componente que es muy histórico. Para el año 97, seguramente ninguno de ustedes había nacido, se establecía que el diagnóstico de diabetes se tomaba un punto de corte en el valor de la glucemia. Cuando estoy hablando de glucemia, estoy hablando del valor de glucosa que usualmente se toma por vía venosa, es la glucosa central. Ese valor de glucosa central hasta el año 97 se establecía en un valor de 140 miligramos por decilitro. ¿Qué significa ese valor de 140 miligramos por decilitro? Era el punto de corte a partir del cual
En ese momento los investigadores decían, toda persona que tenga un valor de glucosa en ayunas, de glucemia por debajo de 140, es una persona que conserva su función pancreática de manera adecuada y no tiene diabetes. Por ende, todo individuo que tenía valores a partir de 140 miligramos por decilitro, se establecía el diagnóstico de diabetes. ¿Por qué se tomaba el valor de 140? Si uno mira, por ejemplo, en esta gráfica, en esta diapositiva, podemos ver que para el modelo, eso es para el modelo de diabetes tipo 1, pero para el ejemplo que voy a colocar no sirve. Llega un momento en donde el funcionamiento de la célula pancreática empieza a disminuir. La pregunta que se hacían los investigadores en ese momento era, ¿cuánto debería dejar de producir insulina la célula beta pancreática para originar ya una alteración en el vacío de la glucemia? Ese valor de pérdida crítica de la masa de célula beta está alrededor de un 50% y se ha establecido que más o menos en el 75% de pérdida del funcionamiento de la célula beta pancreática se asocia con la presencia de diabetes mellitus. En ese momento, y estamos hablando hace más de 20 años, se establecían esos dos puntos de corte, pero los investigadores empezaron a darse cuenta de algo. Voy a ver si la tengo aquí. Empezaron a darse cuenta de algo, del llamado periodo patogénico y posteriormente de la muerte. De que la diabetes no solamente se establecía el diagnóstico basado en un parámetro de laboratorio, llámese glucemia o llámese hemoglobina glicosilada, que ya hablaremos de eso, sino que existe alrededor de su diagnóstico una cantidad de componentes genéticos de la edad, del sexo, de la presencia o no de obesidad y otro tipo de alteraciones hormonales que junto con el entorno, especialmente con hábitos o cambios terapéuticos en estilo de vida, como la presencia de ejercicio o el sedentarismo, la ingesta o no de alcohol, la propia alimentación, como estilo de vida, origina un deterioro de la célula beta y por ende el paciente al final termina haciendo el diagnóstico de diabetes. Me devuelvo a esta. Cuando ellos establecieron ese parámetro de un valor de glucemia de 140 miligramos por decilitro en ayunas para decir cuándo un paciente era diabético o no era diabético, no estaban tan lejos ni estaban tan fuera de foco. Con el tiempo ellos encontraron que había un valor de glucemia alrededor de 126 miligramos por decilitro, donde los pacientes empezaban a hacer un compromiso microvascular, especialmente por retinopatía diabética, que es de todas las complicaciones microvasculares y dentro de las macrovasculares, entre las dos, la que se presenta más tempranamente parece ser la retinopatía diabética. Entonces los investigadores lo que empezaron a plantearse fue lo siguiente: si estamos diciendo que el valor de glicemia para originar un diagnóstico de diabetes es 140, ¿por qué los pacientes que están con 126, alrededor de 126, siguen haciendo retinopatía diabética? Entonces, a partir del año 1997, en la Convención de Atlanta, los investigadores cambiaron ese punto de corte y lo bajaron de 140 a 126. A partir de ahí hasta ahora, se establece que el diagnóstico de diabetes debe hacerse con dos mediciones en ayunas de glucemia central, es decir, de glucosa por vía venosa. En ayunas, estando el paciente entre 8 a 12 horas de ayuno, se le toma la muestra de glucosa, de glucemia. Si tiene dos o más valores iguales o superiores a 126, se hace el diagnóstico de diabetes mellitus. El problema es que había un número de pacientes en donde se encontraba un periodo prepatogénico, en donde seguía existiendo un valor de menos de 126 miligramos por decilitro y los pacientes seguían haciendo retinopatía diabética. Entonces los investigadores decían, si estamos hablando de un valor de 126, ¿por qué los pacientes que tienen valores de 110, 105 están haciendo retinopatía diabética? Volvió a hacerse una convención mundial para tratar de responder esta pregunta y se estableció lo siguiente: valores de glucemia por debajo de 100 miligramos por decilitro se considera que es un valor normal de glucemia. Estamos hablando de que el paciente está en ayuno de 8 a 12 horas y que el paciente se toma la glucosa por vía intravenosa o por vía venosa. Valores entre 100, pero que no logran tocar el 126, se denomina glucemia alterada en ayunas. Y valores iguales o superiores a 126 establecen el diagnóstico de diabetes mellitus siempre y cuando esa medición se haga en dos oportunidades en días diferentes. De esa forma, la glucemia actualmente se establece como el principal parámetro junto con hemoglobina glicosilada
para decidir cuándo un paciente tiene un valor de glucemia normal, glucemia alterada en ayunas o glucemia en rango de diabetes. Los investigadores encontraron además que esa población que tenía valores de glucemia entre 100, pero que no lograba tocar el 126, lo estratificaron y lo enmarcaron con un diagnóstico denominado prediabetes. Por lo tanto, como su nombre lo indica, no es diabetes, pero es un paciente que tiene un alto riesgo de evolución a diabetes. Los pacientes prediabéticos tienen mayor riesgo cardiovascular que el paciente que tiene valores de glucemia normal. Por lo tanto, no pudiéramos colocar en la misma balanza el mismo riesgo cardiovascular de un paciente con prediabetes al de un paciente con glicemia normal y al de un paciente con diabetes. El más alto riesgo lo tiene el paciente con diabetes. Continúa en el riesgo alto los pacientes con prediabetes y en el menor riesgo los pacientes con valores de glucemia normal. En ese sentido, lo que se recomienda cuando cualquier individuo de la población tenga valores de glucemia entre 100, pero que no toque el 126, la idea es realizarle una carga de glucosa, que se denomina prueba de tolerancia oral a la glucosa. Eso no tiene nada que ver con curva de glucosa, y si en algún examen alguien me habla de una curva de glucosa, le pongo 0, porque eso no es ninguna curva. La prueba de tolerancia oral a la glucosa o la carga de glucosa es el paciente llega en ayunas, se toma una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa. La ingiere con agua, seguramente más de uno de algunos de ustedes se lo ha hecho, y a las 2 horas se le vuelve a hacer la medición de la glucosa. Como se dan cuenta, no es ninguna curva. Es una glucemia pre y poscarga, que también se denomina así, glucemia pre y poscarga, glucemia, prueba de tolerancia oral a la glucosa o simplemente carga de glucosa. A las 2 horas, los pacientes pueden tener 3 resultados posibles. El primer resultado es que esté menos de 140 miligramos por decilitro. Esos pacientes después de la carga, si el resultado les sale menor de 140, se considera normal. Recuerden que este es un paciente que ha recibido una carga de glucosa y que por ende los resultados a las 2 horas cambian respecto a los valores de glucemia cuando el paciente se la ha realizado en ayunas. Entonces, en este caso, la carga de glucosa se hace solamente en población que tenga valores de glucemia entre 100, pero que no alcancen el valor de 126 miligramos por decilitro. La otra indicación para hacer una carga de glucosa es en la mujer en embarazo como tamizaje de diabetes gestacional. Eso lo hablaremos en 10º semestre cuando estén en ginecología, ya dentro de poco. A las 2 horas lo que se espera es que el valor de glucemia en una persona sana esté menos de 140. Si está entre 140 y 199.9, es decir, no toca el valor de 200, se considera intolerancia a la glucosa. Y si el valor está por encima o igual a 200, se habla de diabetes mellitus. Por lo tanto, uno puede hacer el diagnóstico de diabetes teniendo 2 valores de glucemia en ayunas por encima o iguales a 126 o a través de una carga de glucosa. Si la carga de glucosa nos demuestra que a las 2 horas después de la misma está el valor de glucemia por encima de 200, eso es diagnóstico de diabetes. Ahora bien, ¿a quién se le hace la carga de glucosa? Insisto, a las mujeres en embarazo como tamizaje de diabetes gestacional tras la semana 24 y 28 de gestación, o en población general adulta que tenga valores de glucemia en ayunas entre 100, pero que no logra el valor de 126. Por lo tanto, cuando hablamos de diferentes espectros de los valores de glucemia, decimos que un valor por debajo de 100 es normal. Cuando está entre 100, pero no toca el 126 miligramos por decilitro, es un paciente con prediabetes, entre paréntesis, glucemia alterada en ayunas. Solamente a esos pacientes le mandamos la carga de glucosa. Y repito, esa carga se hace con 75 gramos de glucosa. Si a las 2 horas el valor está en menos de 140, el resultado de la carga es normal. Por lo tanto, sería un paciente con glicemia alterada en ayunas, pero con una carga o una respuesta a la carga de glucosa normal. La segunda opción es que el paciente me salga un resultado entre 140, pero que no logre el valor de 200. Ese paciente tendría una intolerancia a la glucosa. Por ende, ese paciente tendría glicemia alterada en ayunas y después de la carga se comporta como un intolerante a la glucosa. Y la tercera opción es que después de las 2 horas el valor de glucemia esté por encima de 200. Como son pacientes que pueden tener valores de glucemia en ayunas, por ejemplo, de 120, y ustedes le hacen la carga, si después de la carga le sale un valor de 200 o más,
uno siempre se queda con el peor de los resultados. Porque puede pasar que un individuo se hizo una glucemia en algún sitio y le dio 101. Le hicieron la carga de glucosa y después de la carga le dio 210. ¿Con cuál de los dos resultados nos quedamos? ¿Con el de la glicemia alterada en ayunas o el resultado después de la carga, que fue el que peor le fue al paciente y lo clasifica como diabetes? La respuesta es siempre nos quedamos con el peor de los resultados. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, claro, total. Sí. Ah, ok. Profe, ¿y qué hace entonces que el organismo eh, como que cambie en 2 horas? No es lo Porque que yo cambia el estoy... organismo. Te voy a mostrar esta diapositiva acá. Esto es una diapositiva en donde esas son figuras todas que van a salir en el libro de medicina interna. Vamos a hacer el lanzamiento, yo creo que el 19 de marzo. Les estaré mandando la invitación para que se conecten porque es un libro mucho más grande que el Harrison. No estamos diciendo que somos mejor que el Harrison, ni más faltaba, sino que somos mucho más grandes en el sentido de que tenemos más capítulos. Tenemos 315 capítulos, más de 5.000 páginas. Entonces este es un libro que no se puede imprimir. Es un libro muy costoso. Miren, aquí les estoy mostrando el capítulo. No sé si me alcanzan a ver ahí. ¿Sí? Sí, sí, señor. Sí, profe. Esto es solo el capítulo de diabetes que yo escribí. Y estamos hablando solo de un capítulo. Aquí estamos hablando de, en Word, 317 páginas. Entonces es imposible imprimir un libro con eso, primero porque la generación de ustedes no es tanto del libro, sino más de la tecnología. Entonces ustedes tienen la tablet, el celular, el portátil pequeño. Entonces llevan mucha información y la almacenan en métodos o medios electrónicos. La generación mía es más generación de libros y tendríamos que imprimir más o menos 4 o 5 tomos. No sé si conozcan el libro previo. El libro previo que debe estar en la biblioteca tiene 1.670 y pico de páginas y ese libro solamente pesaba 7 kilos. Este en peso, tomando las 5.000 y pico de páginas, pesa 23 kilos. Entonces no es práctico imprimirlo y además viene a color. Los colores que se manejan son esos colores que tiene la diapositiva. Estas diapositivas que les estoy mostrando son las figuras que van a aparecer en el libro. Y esa es una de ellas. Para tu pregunta, no es que el organismo responda en 2 horas. Los pacientes que tienen diabetes inicialmente empiezan teniendo problemas no tanto de la glucemia en ayunas, sino de la glucemia postprandial. Este ejemplo está basado en un parámetro de laboratorio que se denomina hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un parámetro de laboratorio que nos mide el promedio o la mediana de la glucosa de los últimos 3-4 meses. Y la hemoglobina glicosilada depende de dos parámetros, de la glucemia en ayunas y de la glucemia postprandial. Entonces, si nos ubicamos en la parte de la izquierda de la diapositiva, los valores de hemoglobina glicosilada por una persona sana debería estar menor de 5.7%. Y en un paciente diabético se supone que valores de más de 6.5 en adelante ya hace el diagnóstico de diabetes mellitus. Pero no voy a colocar el ejemplo determinando cuál es el punto de hemoglobina glicosilada que da el diagnóstico de diabetes, sino para responder tu pregunta. Si miramos los valores de hemoglobina glicosilada que están en la parte horizontal abajo, aquí aparece el 7.3, aquí 7.3 a 8.4, 8.5 a 9.2 y así sucesivamente. Si ustedes miran al principio de la enfermedad, un paciente que tiene un valor de hemoglobina glicosilada de 7.3 es un paciente diabético, pero es un paciente que seguramente apenas está empezando su diabetes mellitus o es un paciente con diabetes leve. El principal determinante de esta hemoglobina glicosilada es la glucosa postprandial, es decir, después de las comidas, no la glucosa en ayunas. Entonces, cuando tú miras el funcionamiento de la célula beta al principio de la enfermedad, no es igual el funcionamiento al final de la enfermedad o con el transcurrir del tiempo. Con el transcurrir del tiempo se presenta un fenómeno de agotamiento de célula beta que ya lo vamos a hablar, y ese agotamiento de célula beta origina que el paciente esté insulinopénico, es decir, disminuye sus valores de insulina. Pero los valores de insulina de un paciente, cualquiera de la población, no refleja necesariamente el funcionamiento pancreático.
porque hay pacientes obesos que producen mucha cantidad de insulina respecto a un paciente normal o respecto a un paciente sano, pero esa cantidad que produce el paciente obeso puede que sea insuficiente para sí mismo. Por eso cuando hablamos de diabetes mellitus, nosotros no tenemos en cuenta el valor de insulina basal de un paciente y no medimos la insulina para hacer diagnóstico, porque en un paciente diabético en un momento dado, el valor de insulina puede estar elevado, normal o bajo. Entonces, las pruebas de estimulación como la carga, lo que estás originando tú en el organismo es darle al paciente una situación de estrés en donde le estás metiendo una carga de glucosa que ya está validada para ver cómo responde la secreción de insulina y ver cómo se comporta con el tiempo. Por eso tú le das al paciente la carga, tú esperas que en cuestión de 2 horas la insulina se libere. La insulina tiene 2 fases de secreción. Un primer pico que se presenta y que dura minutos apenas, y una segunda fase que es un efecto más plano que parece una meseta. Por eso al principio, los pacientes más que hacer compromiso de glucemia en ayunas, hacen glucemia postprandial. Pero cuando tú vas a buscar en un paciente diabetes mellitus como tamizaje, haces una prueba en ayunas porque es la prueba más sensible y la prueba más específica para poder clasificar correctamente a estos pacientes. Ya más adelante hablaremos cuál es la utilidad de la hemoglobina glicosilada en el diagnóstico. Hasta aquí vamos, diagnóstico basado en glucemia en ayunas y en la poscarga. Entonces, la carga como tal es originar un estrés al cuerpo, un estrés metabólico, para que tú puedas evaluar la respuesta a ese estrés mediado por la insulina. Pero no mides insulina, mides el glucosa, porque a la larga lo que a ti te interesa es evaluar precisamente que ese estrés metabólico esté originando la secreción suficiente de insulina para que tengas tu valor de glucosa normal en sangre. No te interesa tanto si la insulina está alta, normal o baja, sino que lo que está secretando ese paciente esté metabolizando la carga que tú le estás introduciendo al cuerpo. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, profe, sí. Muy bien. Y la tercera forma de hacer el diagnóstico es precisamente con la hemoglobina glicosilada. Pero la hemoglobina glicosilada hay de varios tipos. Todas miden lo mismo. Todas miden el promedio de la glucosa que un individuo ha tenido en los últimos 3, 4 meses. Y es un método muy específico y muy sensible. Sin embargo, si ustedes van a cualquier laboratorio, la pregunta que debe hacer a la laboratorista es, ¿usted quiere la hemoglobina glicosilada estandarizada o la normal? La normal nos sirve para hacerle seguimiento al paciente con diabetes, que es una glicosilada normal, muy económica, muy barata. Todos los laboratorios miden hemoglobina glicosilada y mide la glicosilación de la glucosa a lo largo de los últimos 3, 4 meses. Para un paciente diabético hay 2 puntos de corte para decidir cuál es el mejor. Para la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, el valor debe estar por debajo de 6,5%. Para la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, para la Asociación Latinoamericana de Diabetes y para nosotros como Asociación Colombiana de Endocrinología, el valor debe estar menos de 7. Sin embargo, somos abiertos al hecho de que un valor por debajo de 6,5 en aquella población más joven, sin todavía haber tenido compromiso micro y macrovascular, puede ser factible. Y establecemos que de entrada los pacientes deben estar menos de 7, pero si se puede llevar a menos de 6,5 sin alto riesgo de hipoglucemia, bienvenido sea esa meta. Entonces, la hemoglobina estandarizada, que es la que nos sirve para hacer diagnóstico de diabetes, toca medirla como estandarizada. Estandarizada significa que el laboratorio tiene que acreditarse y se acredita a través de una prueba de hemoglobina glicosilada que se basa en una prueba de laboratorio llamada cromatografía líquida de alta precisión, en donde el laboratorio dice, yo me quiero acreditar, manda la carta a Asociación Americana de Diabetes o Asociación Americana de Patólogos. Los patólogos son quienes certifican los laboratorios en Estados Unidos, no las bacteriólogas. Inscriben al laboratorio y le dicen, mire, yo le voy a mandar a usted 100 pruebas de glicosilada y usted la procesa ya. La idea es que tienen que ser muy precisas y muy similares los resultados que se hagan acá a los que se hagan allá, por el método de HPLC, cromatografía líquida de alta precisión. Si eso se logra, el laboratorio de allá dice, mire, usted está haciendo la prueba como debe hacerla. Entonces yo, como Asociación Americana de Patólogos, lo acredito
en que esa hemoglobina glicosilada que usted está haciendo es una hemoglobina glicosilada estandarizada y usted le sirve para hacer diagnóstico. Esa hemoglobina glicosilada es un poco más costosa y la utilizamos para diagnóstico, no tanto para seguimiento. Porque repito, para el seguimiento del paciente ya diabético en tratamiento utilizamos la hemoglobina glicosilada normal, no la estandarizada. Si la hemoglobina glicosilada es estandarizada, los valores para determinar qué es normal es cuando está por debajo de 5.7%. Si el valor está entre 5.7%, pero no logra tocar el valor de 6.5%, se denomina prediabetes. Repito, menos de 5.7%, 5,7% hacia abajo, sin tocar el 5.7, es decir, menor de 5.7%, es normal. Si toca el 5.7, pero no logra tocar el 6.5, es decir, 6,49999, se denomina prediabetes. Y si el valor está igual o superior a 6,5%, es diagnóstico de diabetes. Entonces, recapitulando, hay 3 formas de hacer el diagnóstico hasta aquí. La glicemia en ayunas, valores en 2 o más oportunidades por encima de 126, diagnóstico de diabetes. Entre 100, pero no toca el 126, es una glicemia alterada en ayunas. Es una prediabetes, entre paréntesis, glicemia alterada en ayunas, y lo que se hace es una carga de glucosa. Si la carga está menos de 140 es normal, si está entre 140 y 199,99 es intolerancia a la glucosa, y si está mayor o igual a 200 es diabetes. Y la tercera forma es a través de la hemoglobina glicosilada. Si la glicosilada está por debajo de 5.7% es normal, si está entre 5.7 y no logra tocar el 6.5 es una prediabetes, y si está igual o superior a 6.5% es diabetes mellitus. La última forma de realizar el diagnóstico es haciendo una glucemia en cualquier momento del día, al azar. Si el paciente tiene síntomas, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, y tiene una glucemia al azar mayor o igual a 200, también es diagnóstico de diabetes. Entonces, un paciente que llegó a las 5 de la tarde le llegó, doctora, mire que es que he estado con mucha sed, estoy orinando mucho, he bajado de peso, no me siento bien, siento la boca seca, tómele la glucemia. Le salió 280, eso es diabetes, sin lugar a dudas. Entonces, esas son las 4 formas que tenemos actualmente para hacer el diagnóstico de diabetes, muchachos. ¿Alguna pregunta ahí? Profe, yo tengo dos Sí, sí. preguntitas. Dale, Gabriel. Una es, estos valores son población general adulta, ¿cierto? Los que nos ha Sí, dado. todo esto Ok. es población adulta porque, buena pregunta, porque en niños se toma, bueno, en niños se toma la misma forma, no es que en niños difiera. Los valores son inherentes para la población general, pero en mujer en embarazo los valores de la carga de glucosa son un poco diferentes, ¿oíste? Entonces, para el resto de la población lo podemos tomar, igual para niños. Lo que pasa es que en niños el fenómeno de diabetes mellitus como la principal causa en niños, por ejemplo, de 7 a 8 años de la diabetes tipo 1, estos pacientes desarrollan un cuadro agudo de cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar con glicemias de 400, 500, y se produce por destrucción autoinmune de la célula beta. No es como el paciente adulto, en donde es una pérdida progresiva del funcionamiento de la célula beta y que de una forma larvada en el tiempo va perdiendo ese funcionamiento, y tú puedes ver los cambios desde una glicemia normal, glucemia alterada, intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus. Lo puedes ver, no siempre se ve, pero lo puedes ver. Entonces, los criterios numéricos son inherentes para toda la población, pero en población en embarazo ya cambia un poquito los valores. Eso lo hablaremos cuando ya estén evaluando paciente en embarazo. ¿Sí queda bien, Gabriel, o alguna pregunta ahí? Sí, profe. Profe, y la segunda pregunta, pues, más como duda, es sobre todo en la diabetes tipo 2, ¿en qué momento se determina pues el tratamiento con insulina o por lo menos con metformina? ¿Eso depende de la glicosilada o otros Bueno, parámetros? pues estás adelantando como 2 semestres, pero te la voy a responder. Depende. Esta curva, esta figura que les mostré es precisamente para determinar cuándo un paciente requiere tratamiento con insulina, por ejemplo. La mayor parte de los pacientes con diabetes tipo 2, tú los puedes manejar con dieta, ejercicio y medicamento, bien sea monoterapia, terapia dual, es decir, 2 medicamentos, terapia triple o hasta terapia cuádruple, teniendo en cuenta de que nunca se pueden
utilizar medicamentos del mismo grupo terapéutico. ¿Ok? Tienen que ser medicamentos de grupos terapéuticos diferentes. Por ejemplo, metformina, una sulfoniluria, un inhibidor de PP4. Eso lo veremos después. ¿Cuándo se debe colocar insulina? La respuesta te la puede dar primero la forma como se encuentra clínicamente el paciente. Si el paciente está descompensado, es un paciente que se infartó, llegó al hospital o le dio COVID, se descompensó, llegó al hospital con 500, hay que ponerle insulina. Si el paciente con descompensación aguda, insulina. Pero en el paciente ambulatorio, ¿cuándo considerarla? Si el paciente está inestable clínicamente, te está diciendo, doctor, estoy con mucha sed, estoy orinando mucho, estoy perdiendo peso, y tú logras documentar eso, ya es un criterio de fallo de célula beta, ya lo vamos a ver. Si el paciente tiene criterios de fallo de célula beta con valores de glucemia por encima de 280, es un paciente que tiene una mayor probabilidad de requerir tratamiento con insulina. Si la hemoglobina glicosilada, como te muestra la figura, mira, aquí cuando el paciente tiene, por ejemplo, menos de 7.5, el principal determinante de la glucosilada es la glucemia postprandial. Pero mira cuando el paciente ya tiene más de 9 de hemoglobina glicosilada. Quien determina esa hemoglobina glicosilada, su valor, está principalmente mediado por la glucosa en ayunas. Entonces, tú planteas el tratamiento con insulina basal cuando los pacientes tienen hemoglobina glicosiladas por encima de 9,95 y la guía establece que todo paciente que tenga hemoglobina glicosiladas por encima de 10 ya casi que es una indicación absoluta para el tratamiento de insulina. Lo que pasa es que las guías, Gabriel, son enfocadas para la población, no para el componente individual. Entonces tengan siempre eso en cuenta para cualquier aspecto en medicina, chicos. Que salieron las guías de cáncer de mama, que salieron las guías de hipertensión, que salieron las guías de colon irritable. Todas esas guías tienen un parámetro poblacional, no individual. Eso significa que van a haber muchos pacientes que ustedes van a ver de manera individual que no están dentro de las recomendaciones que la guía establece. Y esa es la diferencia entre ustedes como médicos y la diferencia entre cualquier persona que no es médica y que se lee una guía. Por ejemplo, todos tenemos amigas enfermeras, amigos enfermeros. Ellos se pueden leer una guía de diabetes y se la pueden recitar de memoria a cualquier persona y pueden establecer un tratamiento en un momento determinado. Cuando yo hice mi rural, cuando yo llegué, no había médico. Había una enfermera que además muy buena, muy estudiosa, ya una señora, era ya de planta en el hospital. Y ella hacía los tratamientos iniciales de diabetes, hipertensión arterial, crecimiento y desarrollo, control prenatal. Siendo enfermera lo hacía y lo hacía muy bien. ¿Para qué? La señora muy organizada. Pero habían cosas que ya no podía manejar, que era ese individuo que, por ejemplo, te llegaba con una hemoglobina glicosilada de 10.5 y el paciente no estaba ni con poliuria, ni con polidipsia, ni con pérdida de peso. Era un paciente que técnicamente estaba estable. La pregunta es, ¿tú le das insulina a ese paciente si no está recibiendo tratamiento o le das la opción de un tratamiento oral? Probablemente tú le puedes dar la opción de un tratamiento oral, le haces seguimiento estrecho y miras a lo largo de los días si realmente requiere la insulina o no. O le colocas insulina basal y le colocas tratamiento oral, por ejemplo, con metformina, y vas viendo si a lo largo de los días le puedes quitar la insulina. Entonces, las guías te dan unas pautas, pero son pautas poblacionales. Como esto tiene una característica de distribución de normalidad, se supone que tiene como una distribución de campana de Gauss, va a haber un 5% de la población que no cae dentro de esas recomendaciones de la guía. Y ahí es donde ustedes como médicos se van a diferenciar de cualquier otra persona como la enfermera que les estoy diciendo, que perfectamente pueden hacerlo. Miren, en pediatría se maneja el programa IEPI, que es como el programa de atención para la pequeña infancia, algo así traduce la IEPI. Y eso no fue enfocado ni para enfermeras ni para los promotores de salud. O mejor dicho, fue enfocado para enfermeras y promotores de salud en áreas lejanas donde no había personal médico. Entonces le decía, miren, si le llega un niño con dificultad respiratoria, enfóquelo. Si tiene una frecuencia respiratoria de tanto, con fiebre, empieza el antibiótico. Si el niño tiene una frecuencia respiratoria de tanto, presión arterial de tanto, remítalo. Si el niño tiene una enfermedad diarreica aguda y tiene estos signos, hidrátelo con esto, hidrátelo con lo otro. ¿Y qué pasó con el tiempo? Que algo que se estableció para enfermeras y que se estableció para promotores en salud,
los pediatras lo tienen como si fuera su punto de referencia, algo que no debe ser así. Los pediatras son los especialistas. Los pediatras pudieran hacer un abordaje inicial de esa forma y está bien que lo hagan, pero se diferencian de las enfermeras y de los promotores de salud, que son los expertos en el tema y son los que deben manejar esa población que se sale dentro de la recomendación de la guía. Por favor, no caigan como en ese punto de facilismo. Siempre conserven la capacidad de asombrarse y la capacidad de dudar. De hecho, los dos parámetros importantes que un ser humano debe tener para el éxito en la vida y para poder discernir y discutir de manera inteligente es precisamente eso, la capacidad de asombro y la capacidad de dudar. Entonces, siempre por favor vayan a la fuente y discutan y planteen, porque muchos pacientes se van a salir de la guía y ustedes tienen que solucionar ese aspecto. ¿Vale, muchachos? Profe, una pregunta. Sí. Ese paciente que tiene prediabetes y que después le hicieron el test de tolerancia a la glucosa y salió con intolerancia, Sí. y pues obviamente como tiene más riesgo de evolucionar a diabetes, Sí. ¿ahí qué se hace? ¿Se le hace seguimiento hasta que Okay. aparezcan síntomas o después de cuánto tiempo se le hacen más pruebas? Eso nosotros lo hacemos normalmente en octavo semestre en el seminario de diabetes, pero te la voy a responder. Los estudios que se enfocaron en prevención de diabetes, ¿en qué pacientes tenían que enfocarse? Principalmente en los pacientes con prediabetes, porque tengan en cuenta que la prediabetes es un estado preclínico, es decir, antes de la aparición clínica y bioquímica de diabetes. Cuando tú haces tamizaje, digamos, para cáncer de seno, entonces tú le dices a una mujer de 55 años, 60 años, señora, hay que hacerle un tamizaje para cáncer de mama, le voy a mandar, no sé, una ecografía o una mamografía. O señora de 70 años que está con estreñimiento, ha perdido peso, entonces le voy a pedir una colonoscopia. Todas esas pruebas de tamizaje, o las muchachas que ya están planificando y que tienen, por ejemplo, vida sexual activa. Entonces tienen que hacerse su citología cervical cada año. Todos esos programas de tamizaje se hacen cuando una enfermedad tiene posibilidad de curación en la fase preclínica. Si la enfermedad no tiene curación en la fase preclínica, no se hace tamizaje. Simplemente se espera que el paciente la tenga y uno busca la enfermedad de forma activa. Como la hipertensión arterial también hay una fase de prehipertensión, entonces uno pudiera prevenir la aparición de hipertensión en esa fase prehipertensiva con dieta, con ejercicio, comiendo bajito de sal, perdiendo peso, etc. La diabetes también. Los diferentes estudios se redujeron a dos grandes estudios desde el punto de vista preventivo. El estudio DPP, que traduce Diabetes Prevention Program, y el estudio finlandés. En esos dos estudios se tomaron pacientes con prediabetes, la mayoría con sobrepeso o obesidad, y los dividieron en tres grandes grupos. Pacientes que tenían cuidado usual, a los que le daban recomendaciones normales, vea, debe cuidarse, haga dieta, haga ejercicio, no fume, consuma licor, pero de forma poquita, trate de conservar la calma y lleve una vida lo más normal posible. O un grupo en el cual se le hacía dieta con bajo componente de carbohidratos, un componente de colesterol bajo al día, un contenido proteico adecuado, pero hacían 150 minutos de actividad física en la semana, fraccionado en 5 días a la semana. Es decir, hacían durante 5 días a la semana 30 minutos de actividad física. Eso se traducía en 150 minutos a la semana. Si el paciente con esa actividad perdía alrededor de 5% su porcentaje de peso, la persona reducía el riesgo de aparición de diabetes en un 58%. No ha habido una intervención en medicina más costo efectiva que esa. Pacientes con prediabetes, pacientes de alto riesgo de ser diabético, sobre todo si están en sobrepeso o obesidad, que hagan dieta, que hagan ejercicio moderado 5 veces a la semana, que pierdan 5% del peso corporal y que mantengan esa actividad por lo menos entre 3 a 5 años de seguido, reducen la aparición de diabetes en un 58%. Y el otro grupo utilizaba tratamiento con metformina. El grupo que recibió tratamiento con metformina también demostró diferencias significativas, una reducción de aparición de diabetes de un 32%.
Entonces, cuando tú comparas los cambios terapéuticos en estilo de vida con dieta y ejercicio, es más costo efectivo que colocar tratamiento medicamentoso con metformina. Por eso cuando a nosotros nos llegan pacientes con prediabetes, bien sea una glicemia alterada en ayunas, una intolerancia a la glucosa o las dos, nosotros le decimos, venga, vamos a hacer una dieta. Y uno estimula al paciente, venga, mire, vamos a cuidarte un poco, te vas a cuidar un poco, vas a mermar a los carbohidratos, a los dulces, vas a hacer más ejercicio, ejercicio aeróbico, tienes que meterle peso al ejercicio. Muchachos, ejercicio sin meterle peso no sirve. Eso es perder el tiempo. El que quiera perder peso o mantenerse en el peso y verse bien, tiene que hacer ejercicio aeróbico y meterle peso. No estamos hablando de que tiene que ser un fisicoculturista, pero tiene que trabajar la musculación por lo menos en frecuencia 2 por semana. Es decir, cada grupo muscular trabajarlo por lo menos 2 veces a la semana. No importa que sea con poquito peso, no importa que sea con botellas de agua, no importa que se les acabó la botellita de agua de 500 centímetros y que con eso empiecen a trabajar, no importa, pero tienen que trabajar con peso. Si no hay ejercicio con peso, la masa muscular no se desarrolla, y si no hay desarrollo de masa muscular, la resistencia a la insulina no se pierde, que es lo que vamos a hablar ahora. Conclusión, pacientes con prediabetes, para tu pregunta, el tratamiento de elección son los cambios terapéuticos en estilo de vida, como acabo de decir. En los pacientes que por X o Y motivo no pueden hacer ejercicio, uno pudiera eventualmente utilizar tratamiento con metformina. Y hay otro tipo de tratamientos más modernos, sino que son mucho más costosos, como los agonistas de receptor de GLP-1, el tratamiento con Orlistat, pudieran ser útiles para la prevención de diabetes, pero en la punta de la pirámide, en la cúspide, el tratamiento se basa en cambios terapéuticos de estilo de vida, dieta balanceada, ejercicio regular, constante, ojalá también combinándolo con peso y nada más. En los pacientes que no pueden hacerlo, entonces se le coloca el tratamiento con metformina, ¿vale? Gracias, profe. Sí. Entonces recuerden siempre que cualquier plan de ejercicio que ustedes hagan, cualquiera, por ejemplo, alguna de las doctoras acá que hace baile, listo, le gusta bailar, entonces hacen rumba, aerorumba, salsa, eso está perfecto. Pero además de eso, 2 veces por semana tienen que hacer actividad física con peso. Consíganse una barrita, consíganse un disco, una mancuerna, lo que quieran. Y trabajan grupos musculares densos. Grupos musculares densos significa no hacer lo que normalmente se hace en un gimnasio. Ustedes van a un gimnasio y les dicen, miren, el lunes van a trabajar bíceps y tríceps. Ustedes trabajan eso el lunes. El martes trabajan pecho. El miércoles, si es una mujer, casi todas quieren trabajar pierna y glúteo. No hay mujer que vaya al gimnasio que no trabaje pierna y glúteo. Todas la quieren trabajar eso. Todas, sin excepción. Entonces, el miércoles es el día de pierna y glúteo y quedan destruidas. Al otro día están engranadísimas que no pueden ni levantarse. El jueves trabajan espalda. El viernes de pronto trabajan un poquito de hombro y trabajan un poquito de lumbares y descansan el fin de semana. El lunes vuelven a trabajar brazo. Eso significa que cada grupo muscular lo trabajaron una vez a la semana. Eso puede servir cuando una persona va a trabajar la halterofilia o va a trabajar el fisicoculturismo. Puede tener una razón de ser. Pero para el resto de nosotros que de pronto queremos ir, queremos sentirnos bien, por salud, de pronto definir un poco, aumentar un poquito de masa muscular, etcétera, la frecuencia de trabajo de la masa muscular de cada grupo muscular tiene que ser 2 veces por semana. Tampoco se recomienda diario, excepto si hace parte de un plan de ejercicio específico para esa persona. Entonces, cuando ordenen tratamiento con ejercicio y dieta en un individuo, el ejercicio, díganle, haga el ejercicio que usted quiera, camine, trote, baile, vaya al gimnasio, monte cicla, voleibol, lo que quiera. Pero dentro de esa actividad física que usted hace, por favor, trabájeme peso 2 veces por semana. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, doctor, Bueno, muchas gracias. vamos a trabajar entonces en esta diapositiva. Necesito, por favor, porque eso es una diapositiva que mete los 11 mecanismos fisiopatológicos que actualmente estamos trabajando. Le denominan los 11 atroces, que realmente son más, pero digamos que si ustedes buscan en la literatura lo encuentran como los 11 atroces. Esto pasó de los 2 mecanismos fisiopatológicos básicos, pasaron por una triada, luego por un triunvirato, luego pasó por el quinteto, el sexteto, el hepteto, el octeto,
el nonato, que también le llamaban, el decálogo, hasta llegar a estos 11, 12. Entonces esto es lo más reciente y ustedes son los primeros que van a ver esta diapositiva. Bueno, cuando se habla de los mecanismos fisiopatológicos de la diabetes, voy a ir hablando uno por uno. No significa eso de que sean secuenciales. Estos se pueden presentar todos al tiempo y generalmente hay uno que predomina o dos que predominan o dos que interactúan entre sí y activan un tercero o un cuarto. Entonces, esto es desde el punto de vista exploratorio para que conozcan de que como la enfermedad es una condición multisistémica, están comprometidos prácticamente todos los órganos de la economía corporal. El primer mecanismo fisiopatológico que se habló, que se describió, era la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, y lo voy a colocar aquí está, arriba aquí, en azul oscuro. La resistencia a la insulina es la incapacidad que tiene la insulina para meter glucosa a la célula. Chicos, otra cosa, como hoy nos conectamos tarde, yo no tengo problema de seguir. Si alguien tiene alguna clase o algo, paramos hasta donde ustedes me digan y luego continuamos. Y si tienen el espacio, pues la idea es que terminemos hoy. Así que ustedes me dicen. No, Profe, mejor no hay terminar todo problema. hoy. Digamos, profe. Conseguir, sí. Sí, si alguien necesita, no sé si lo están grabando, muchachos. Sí, yo la estoy grabando. Eso, Juan. Entonces, si de pronto alguien tiene que salirse o se le fue el internet, por favor le compartes la grabación, ¿ok? Sí, Bien. doctor. Bien, entonces la resistencia a la insulina se define como la definición más básica es la incapacidad que tiene la insulina para meter glucosa a la célula. ¿Ok? Está la insulina circulante, están las moléculas de glucosa. Entonces, resistencia a la insulina es esa incapacidad que teniendo el individuo insulina es incapaz de meter esa glucosa al interior de la célula para que se metabolice. ¿Dónde tiene que ingresar la glucosa para que se metabolice? En órganos como el músculo, por ejemplo. Por eso la idea que cuando tenemos pacientes con diabetes, van a darse cuenta de que la gran mayoría de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso o obesidad. Esa población siempre toca trabajarle músculo. Así el paciente no baje de peso, uno optimiza la masa muscular. Hay individuos que por más que hagan ejercicio, que hagan dieta, hay pacientes que se mantienen con sobrepeso o obesidad y es difícil que bajen. En esa población de difícil manejo para bajarlos de peso, entonces uno cambia el concepto y les dice, listo, no ha sido posible bajarte de peso, voy a tratar de conservarte el peso que tienes, así estés en sobrepeso o en obesidad grado 1, pero voy a optimizarte la masa muscular. Entonces, la resistencia a la insulina fue el primer mecanismo fisiopatológico involucrado y se definió de esa manera, como la incapacidad que tiene la insulina para meter glucosa a la célula. ¿Cómo hace el organismo para vencer esa resistencia a la insulina? La primera es produciendo más insulina. Entonces, el concepto es el siguiente. El paciente hace resistencia a la insulina como principal mecanismo mediado a través del sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo, la herencia, la edad, etcétera, etcétera. Todos esos factores están asociados con la presencia de resistencia a la insulina. Si la persona es hijo o hija de padres obesos, esa persona ya por genética tiene mayor tendencia a la resistencia. Si son padres de peso normal con ligero sobrepeso, pero el individuo no se cuida, es sedentario, no hace ejercicio, va a tener un mayor porcentaje de grasa, menor porcentaje de masa muscular y eso se traduce en mayor resistencia a la insulina. Tercera recomendación. Ustedes son médicos. Cuando empiecen a tratar sus pacientes, hoy vi una paciente que me dijo, doctor, es que usted me mandó donde una nutricionista X, yo no recomendé a ninguna nutricionista, pero la paciente fue donde una nutricionista que la mandaron en la EPS. La paciente tiene una obesidad de primer grado y me dijo, doctor, pero es que yo llegué y la doctora no cabía en la silla de lo obesa que es. Entonces ella me dijo, si voy donde una persona para que me ayude a bajar de peso y está más gorda que yo, pues yo no voy donde esa persona, si no ha podido con ella. Entonces, así como los padres hablamos con el ejemplo, ustedes también tienen que hablar con el ejemplo. Llegar donde un médico, porque la persona consultó, es un paciente con EPOC, con bronquitis, es un paciente hipertenso y quiere dejar de fumar y la bata del médico huele a cigarrillo, está en el lugar equivocado.
Si yo voy donde un dermatólogo y el dermatólogo está lleno de granos, con cabello grasoso, descuidado, piel manchada, yo no voy donde ese dermatólogo. Si voy donde como la paciente, donde una nutricionista y la nutricionista o el nutricionista está obeso, yo no voy allá. Es apenas lógico. Entonces, tenemos que hablar con el ejemplo. No estamos hablando de que tienen que ser totalmente fitness, pero sí personas saludables, que se note que existe un cuidado. No que utilicen la camisa, ¿cómo es que? Ferrero no sé qué, de esas camisas que valen 3 millones de pesos. No, no significa eso. Esto es un Arturo Calle de 30,000 pesos, pero utilicen limpia, utilícenla bien. Si uno le va a decir a un paciente que haga dieta y que haga ejercicio, y el paciente está viendo que en consulta uno está comiendo y que te estás comiendo un sándwich y tienes ahí un pedazo de chicharrón, ¿qué respeto puede tener ese paciente por ese médico? Entonces, la resistencia a la insulina la vencemos a través de un buen aspecto nutricional y a través de un buen componente de ejercicio y que tenga peso. La resistencia a la insulina, inicialmente el cuerpo la vence produciendo más insulina. Ese incremento en la insulina, chicos, al principio es eficaz. Sirve. El paciente mantiene sus valores de glucemia normal, pero con el tiempo el páncreas termina agotándose la célula beta. Ese agotamiento se produce simplemente por cansancio o porque existe una apoptosis de la célula beta, es decir, muerte celular programada, o porque el paciente nació prematuro, digamos de 30 semanas, no alcanzó las otras 10 semanas para llegar a término y nació con una masa de célula beta más pequeña comparativamente con una persona que nació a las 38, 39, 40 semanas de gestación. Todos esos factores se tienen en cuenta. Por eso el bajo peso al nacer o el ser prematuro origina un mayor riesgo de aparición de diabetes en etapa tardía. Porque la célula beta no se multiplica. Uno nace con un número finito de masa de célula beta. Lo que se agotó y lo que se murió no se regenera. ¿Está bien ese mecanismo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces, resistencia a la insulina e incapacidad que tiene la insulina para meter glucosa a la célula. Como la célula beta empieza a producir mucha insulina, llega el momento donde se agota y parece ser que cuando el valor de la masa de célula beta ya llega a una fase crítica, por ejemplo, de un 50% menos, el paciente empieza a presentar glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa. Si el paciente no corrige eso y la pérdida en el funcionamiento o en la masa de célula beta sigue incrementándose hasta llegar más o menos a un 70-80%, esto ya clasifica al paciente con hiperglucemia crónica, es decir, con diabetes clínica. Entonces, parece que uno, todavía cuando conserva el 50% de su funcionamiento de la célula beta, puede vivir sin diabetes, pero a partir de ahí ya empieza a haber cambios. Seguramente una glicemia alterada en ayunas, posteriormente una intolerancia a la glucosa, posteriormente diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el paciente hace la resistencia, secreta insulina, con el tiempo el agotamiento en la célula beta origina que el valor absoluto de insulina se reduzca. Esa disminución en la producción de insulina se denomina insulinopenia. Esos dos mecanismos son los mecanismos iniciales que se presenta en el paciente con diabetes, o lo que se presentaba hasta hace unos 20 años. Los diferentes libros de esa época hablaban específicamente de estos dos mecanismos y de hecho clasificaban al paciente como o resistente o insulinopénico o la unión de las dos, pero era la forma como clasificaban en su momento fisiopatológicamente a la diabetes. Sin embargo, habían otro tipo de componentes que estaban asociados. El otro componente que hacía parte como de la triada de fisiopatología de la diabetes era el glucagón. La insulina es una hormona que origina disminución de los valores de glucosa en sangre, además de otros mecanismos. La insulina es una hormona anabólica, interviene en la generación del tejido adiposo, es decir, es lipogénica, pero su principal mecanismo de acción en el cuerpo es regular los valores de glucemia. Las hormonas contrarreguladoras hacen lo contrario a lo que hace la insulina.
Por eso se llaman contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, la hormona del crecimiento, las catecolaminas y el cortisol. Esas 4. Pero entre las 4 hormonas contrarreguladoras, la principal es el glucagón. El glucagón lo que hace es elevar los valores de glucosa en sangre, porque lo que hace el glucagón es tomar el glucógeno almacenado y lo transforma en glucosa para que se secrete. La insulina toma la glucosa y la convierte en glucógeno. Entonces, la insulina tiene un efecto glucogenogénico, es decir, estimula la generación de de glucógeno, y el glucagón toma el glucógeno y lo convierte en glucosa. Entonces, la principal hormona contrarreguladora es el glucagón.